1:42 tenemos ya esas declaraciones que estaban en poder de Sorracismo, que ha presentado hoy esa denuncia contra el alcalde de Sestao, Partido Nacionalista Vasco, Josu Bergara. Barbaridades como estas, dice, hablando de la inmigración, escuchen, la mierda viene a Sestao. Pues si estaba en Barrengoitia, que no es Sestao, ¿por qué ha venido a Sestao? Pues no ¿Que lo se quede sé. de Barrengoitia? No lo sé. ¿Por qué no les quiere nadie, eh? No lo Si sé. la mierda ha Sestao. Pues no, la mierda ya no viene a Sestao si no la he hecho yo. La he hecho yo, y ya me encargo yo de que se vayan. Ya me empeño yo en que se vayan. A base de hostias, claro, entre unos y otros, pero ya se encargo yo de que se vayan. Porque la mierda nadie le quiere, porque todo el mundo les echa de todos los sitios. Porque la mierda no la quieres ni tú en tu casa, ni tú en la tuya, ni tú en la tuya y yo en la mía. Nadie la quiere, ¿eh? Nadie la quiere. Lo han oído bien. No tienen dónde ir, vienen aquí, la mierda viene aquí. Es más, insiste, que es que las echa él a hostias. Si la mierda ha Sestao. Pues no, la mierda ya no viene a Sestao si no la he hecho yo. La he hecho yo, y ya me encargo yo de que se vayan. Ya me empeño yo en que se vayan. A base de hostias, claro, entre unos y otros, pero ya se encargo yo de que se vayan. Porque la mierda nadie le quiere, porque la mierda no la quieres ni tú en tu casa, ni tú en la tuya, ni tú en la tuya y yo en la mía. Nadie la quiere, ¿eh? Nadie la quiere. Alucinante. Alucinante. Bueno, es que además él dice, bueno, yo incumplo la ley y me la pongo por montera. Estoy incumpliendo yo misma la ley que ellos firman. O sea, ni sin que ellos firman la ley. Yo la incumplo todos los días. Yo la incumplo todos los días. A hostias. Gaspar. Impresionante. Bueno. Es decir, sobre todo, ¿no hay dimisiones? ¿No hay dimisiones No, yo creo a estas horas? yo creo que el Partido Nacionalista Vasco tiene que pedirle la dimisión a este fulano, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque, digamos, es inaceptable en un responsable político como sería inaceptable en un ciudadano, ¿no? Pero en un responsable político mucho más. Y además, conociendo también el norte, donde en realidad esa presión migratoria, pues, o digamos esa presencia migratoria es mucho menor que en otras zonas del país. Por lo tanto, es una exageración a todas luces, ¿no? Es más, bueno, Javier, ¿tiene algún mensajito para los gitanos? Que según él, hay pocos buenos. No sé dónde mira. Gitanos buenos hay muy pocos. Javier, a mí se me ocurren un montón. Vamos, la gran mayoría. Oye, Es yo un te digo una prejuicio en cosa. sí mismo, el alcalde. Es el túnel del tiempo y es Sabino Arana Goiri en estado químicamente puro. O sea, aquel, yo te diría, racismo primario que pensaba uno que... Y además, evidentemente, el PNV no es esto. Yo no soy nacionalista vasco, pero evidentemente el PNV no es esto. Por lo tanto, o él se va o el PNV le tiene que decir que se vaya. Pero esto no tiene aguante ni un segundo más. Punto. Carlos Cue, volvemos a escucharlo. Durísimo. Que viene la mierda a ese estado. Y dice el alcalde Josu Bergara, PNV, y sigue ahí. Y esta es una historia que no es nueva, y el PNV la sabe. Y Sorracismo ha acudido al Ararteko, al defensor del pueblo. Caso omiso. Hoy han ido a la justicia. Dice, que viene la mierda a ese estado. A hostias. Si la mierda ha Sestao. Pues no, la mierda ya no viene a Sestao si no la he hecho yo. La he hecho yo, y ya me encargo yo de que se vayan. Ya me empeño yo en que se vayan. A base de hostias, claro, entre unos y otros, pero ya se encargo yo de que se vayan. Porque la mierda nadie le quiere, porque la mierda no la quieres ni tú en tu casa, ni tú en la tuya, ni tú en la tuya y yo en la mía. Nadie la quiere, ¿eh? Nadie la quiere. Carlos, y dijo en su día, ha sido un calentón. Hombre, esto es un calentón un poquito potente, ¿no? Al PNV es el que le toca actuar ahora. Yo ayer estaba le preguntaba a Valls, que ha habido una polémica muy fuerte en Francia con el tema de los gitanos, le preguntaba si él no cree que la posición de él cuando era ministro del Interior con el tema de los gitanos no puede haber ayudado a ese riesgo de que Le Pen vaya a ganar las elecciones. Él me decía que no, que en absoluto, que el fenómeno de Le Pen es completamente diferente, viene de mucho atrás y no tiene nada que ver con la actitud. Pero es verdad que haciendo ciertos discursos en Europa, yo creo que se está alentando a estos grupos. Y de hecho, además, es que la realidad es lo contrario. Ayer salió una información en El País muy interesante de cómo Alemania está creciendo mucho más que los demás, entre otras cosas, por una política de inmigración, de atraer a muchos miles de inmigrantes, porque Alemania, como España, como todos los grandes países europeos, tiene problemas de natalidad serios. Y Alemania lleva unos cuantos años haciendo una política de inmigración, de atraer a informáticos indios, de hacer inmigración muy fuerte, sí, y de atraer mucha gente para rejuvenecer el país, para renovar y para aumentar la tasa de natalidad. O sea que no es verdad. Ojo a una cuestión. No es verdad. España ha crecido al 4% cuando tenía el mayor España número ahora de mismo está inmigrantes, reduciendo
reduciendo, ha caído 400.000 los españoles porque obviamente no hay trabajo y los inmigrantes están yendo. España ha crecido al 4% cuando teníamos la burbuja financiera, burbuja inmobiliaria, burbuja especulativa. 1, 2. Y la inmigración, sí, pero todo eso era absolutamente ficticio y era una economía de casino. Segunda cuestión, la inmigración siempre es positiva, porque en la inmigración lo que estás recibiendo son aportaciones culturales distintas que te van adaptando dialécticamente las propias. Las sociedades puras, esencialistas, por ejemplo, las nacionalistas, llámese franquistas o actuales, en la absoluta antípoda. Pero no confundamos el crecimiento con lo que yo llamo el dumping demográfico. ¿Qué significa? Vamos a recibir inmigración de fuera más barata en cuanto al crecimiento demográfico porque tienen menos exigencias, porque no apoyamos políticas de apoyo familiar propias. Segundo, y esto es muy importante. Pero aunque haya políticas familiares, por ejemplo, Francia o Alemania tienen políticas familiares positivas y sin embargo necesitan inmigración porque el envejecimiento de la población estoy de acuerdo en la inmigración, que no estamos discutiendo ese tema, te discuto otro. Y es, yo estoy absolutamente en contra de lo que son las segmentaciones sociales. Y esto es, cuando te llega un aporte que sabes que no va a integrarse porque mantiene sus constantes hasta el punto de que cuando tienen que casarse... Mira, hay un dato que es fundamental. ¿Con quién se casa cualquier inmigrante? En el momento en el que mi hija se casa con su hijo, eso funciona. En el momento en el que su hijo se casa con la que le viene de la aldea y el hijo de su hijo se seguirá casando entre ellos y seguirán practicando un sistema cerrado cultural, ahí no tenemos ni convivencia ni integración. Podremos tener paz aparente. ¿Y la solución cuál es? Integrarlos, y te hablo muy claro, ¿no? Pero escúchame, sí, te escucho. Eso de la integración es magnífico. Y ahora yo te pregunto, y vamos a hablar claramente, ¿cuántos matrimonios mixtos conoces de una sociedad que no tiene conflictividad social de ninguna clase, la China? ¿Cuántos matrimonios mixtos proporcionalmente conoces? Yo estoy absolutamente en contra de comunidades que no se mezclan y que se mantienen estancas. Eso no es convivencia. ¿Y quién no? Eso es otra cosa. ¿Y quién no? Pero ojo, de lo que está hablando este señor es de Este señor lo que dice, no dice nada de mezclarse, dice que a hostias. No diga, por Dios, yo no digo eso. La integración está todo el mundo a favor, pero la otra opción es echarlos, y eso es lo que lleva un cierto discurso. Es indudable que no solamente son aportaciones culturales, son aportaciones económicas, son aportaciones sociales, porque cuando éramos ricos y todos aplaudíamos que los inmigrantes nos ayudaran a cuidar a nuestros hijos y a nuestros mayores y a nuestros enfermos, también había gente que aunque aportara a la seguridad social le molestaba que fueran beneficiarios de las becas y de la sanidad pública. Claro. Y ese es un comportamiento absolutamente xenófobo. Racista, absolutamente racista. Que este es un país de inmigrantes, ¿eh? Claro. Nosotros somos inmigrantes, ¿eh? Escúchame. Que llevamos toda la puñetera vida y toda la puñetera historia saliendo. Pero y ahora resulta que cuando recibimos nos ponemos estupendos. que yo no me pongo estupendo. No, digo algunos. Yo lo que te digo es que cuando mi bisabuelo iba a Cuba, se casaba, o iba a México, o iba a Argentina, su hijo ya no era español, era argentino. Un rasgo de lucidez. Escúchame, es que lo fundamental no es mantener tu constante étnica ni tu constante cultural. En el momento en el que tú te cierras en una especie de estanco, eso significa que el racismo está en ellos, no solamente en nosotros, ¿eh? Ojo el tema, ¿eh? Una cuestión. Pelayo Álvarez, sobre la brutalidad de estas declaraciones del alcalde de Sestao. ¿Va a hablar esta tarde él? Ahí esta tarde organizada una rueda de prensa, se ha convocado para las 5:30 de la tarde en las escalinatas del Ayuntamiento de Sestao, pero es una rueda de prensa además que nos han mandado la convocatoria en la que se va a hablar, el alcalde va a hablar de una reunión que asegura haber mantenido esta mañana con la Ertzaintza sobre la situación de violencia que se vive en esta localidad, en Sestao. Pues que hable para eso. La denuncia de sorracismo, exactamente por qué es, Pelayo, ¿tienes algún dato ya? Sí, es una denuncia por prevaricación contra el alcalde, contra Josu Vergara, con la agravante de racismo. Realmente la denuncia la ponen 8 familias, 8 denunciantes, aunque está respaldada por SOS Racismo, y habla de exclusión social, y hablan de casos concretos de gente que tiene muchas trabas para poder inscribirse en el padrón, y hablan de exclusión social y de niños que no pueden inscribirse en ese padrón por culpa de no poder estar registrados sus familias, sus padres. Bueno, por si acaso alguno no lo ha entendido del todo, o no lo ha escuchado, o cree que estamos excesivamente indignados, escuchen, alcalde, Josu Vergara, PNV, Sestao, y dice, la inmigración, los inmigrantes, a Bilbao, la mierda, lo saco a hostias. Pues si estaba en Barrengoitia, que no es Sestao, ¿por qué ha venido a Sestao? Pues ¿Que no se lo queden sé. en Barrengoitia? No lo sé. ¿Por qué no les quiere nadie? No lo sé. Y la mierda es Sestao.
Pues no, la mierda ya no viene a ese estado si no la he hecho yo. La he hecho yo, y ya me encargo yo de que se vayan. Ya me empeño yo en que se vayan. A base de hostias, claro, entre unos y otros. Pero ya me encargo yo de que se vayan. Porque la mierda nadie quiere, porque todo el mundo le echa en todos los sitios. Porque la mierda no la quieres ni tú en tu casa, ni tú en la tuya, ni tú en la tuya y yo en la mía. Nadie la quiere, ¿eh? Nadie la quiere. Si nadie la quiere, él no puede seguir ahí. Y dice, ya me encargo yo, pero bueno, es decir, que tiene también las competencias de justicia, no lo sé. Pero bueno, decía, y él ha dicho un calentón. Otro calentón, el de Rus ayer. Está en el mitin, se pone cachondo con la gente ahí aplaudiendo, vamos Cañete, y dice, o votáis a Cañete, u os pego una hostia. Una paliza, vamos. Acuérdate de nosotros. Cuando tengas que negociar, acuérdate de que nuestra agricultura mediterránea es muy importante. La otra también, pero la nuestra es muy importante. Y queremos que defiendas la agricultura mediterránea. Como estoy convencido que lo vais a hacer, o el voteu o vos peguen a paliza. A votarlo todos. Calidad, elegancia, nivelón. Vamos a ver cómo